Descubriendo. Hola a todos los amigos oyentes que se conectan a esta hora en Radio Cultural Planeta Conciencia para escuchar su programa investigativo Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Este es un programa investigativo, como les decía, dirigido a todas aquellas personas que buscan incesantemente la luz de la verdad. A partir de este instante nos disponemos a compartir con todos ustedes una investigación, un tema que nos sirva como herramientas para seguir avanzando de forma tangible y real hacia el camino de la eterna verdad. Estamos transmitiendo en vivo y en directo gracias a esta emisora online, Radio Cultural Planeta Conciencia, emisora que está marcando la diferencia. Descubriendo es un programa dirigido y presentado en esta emisión por sus servidores, nuestra compañera Sonia Silva y quien les habla, Neil Barrios. Es importante aclarar siempre que los temas que nosotros exponemos acá en esta mesa de trabajo investigativa no pretenden de alguna manera convencerlos, tampoco nos sentimos poseedores absolutos de la verdad, sino que más bien disponemos de manera pues abierta este tipo de conocimientos que no solamente nosotros, sino que muchas personas a nivel nacional, latinoamericano y mundial vienen descubriendo. Es un programa con una característica, ¿no? Mostrar aquellas cosas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Sean todos ustedes bienvenidos. Para esta emisión de Descubriendo, vamos a traer un tema candente, como siempre. Vamos a hablar de los libros apócrifos. ¿Qué es un libro apócrifo? ¿Qué significa esto de libros apócrifos? ¿Cuáles son los libros apócrifos más importantes? ¿Por qué no se consideran o no se leen como se leen otros documentos de manera tan abierta y dispuesta para todos, ¿no? Y en sí, con esto, descubrir ciertas cosas que no se conviene o no se conviene que sepamos. Saludo a nuestra compañera Sonia Silva. Muy buenas tardes. Allá debe estar nuestro compañero Armando riéndose. Sí. Muy buenas tardes a ti y a todos los radioescuchas. Gracias por estar aquí compartiendo una investigación con nuestros oyentes. Bueno, como saben, la intención de este programa también es escucharlos, o más bien, compartir a través del chat de la página de nuestra emisora. Allí hay la posibilidad de compartir lo que se va pensando y sintiendo sobre este tema, en este caso, de los apócrifos. Pues quiero aprovechar y mandarle también un saludo a uno de los compañeros que con él empezamos el tema Descubriendo. Me refiero a Javier Villar, que por ocupaciones personales no ha podido acompañarnos, pero bueno, acá se le extraña a Javier. Bueno, y entrando en materia, si analizamos qué significa el término apócrifo, buscándolo en el diccionario, nos dice que ha sido pues un término utilizado a través de los tiempos para hacer referencia a algunas colecciones de textos o libros y de escritos religiosos, sagrados, entre comillas, surgidos y emanados con contextos judíos o cristianos, que no han sido incluidos, escúchese bien, y esta definición es muy clara, que no ha sido incluido o incluidos, porque son varios, en el canon, ¿verdad? En el tema de los judíos, en el canon de Tanaj, como se le llama a todos los libros del antiguo documento, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. O tampoco se han incluido en lo que nosotros llamamos Biblia, ¿no? O la Septuaginta. Así como tampoco de ninguna de las distintas Biblias usadas por distintos grupos cristianos de ahí en adelante.
Según esta acepción, un escrito o documento apócrifo es aquel que es indebidamente atribuido a un determinado autor. No se trata generalmente de una atribución promovida por el propio autor, sino de que otros atribuyen a determinado autor, generalmente de gran prestigio. Escritos que él nunca escribió. Tal ha sucedido con San Agustín, por ejemplo, al que se le atribuyen multitud de escritos pseudo-augustianos, como se le llaman. Tal sucede igualmente con pintores famosos cuando la indebida atribución es intencionada y realizada por el propio autor, se habla de falsificación. En otros términos, queda la sensación de que el libro apócrifo no es un libro inspirado o no es un libro que se le pueda adjudicar a un autor verdadero. Pero vamos a escuchar a nuestra compañera Sonia con relación a lo que ella ha investigado sobre el tema de los apócrifos. Claro que sí, Nel. Frente a eso, pues, para complementar la idea, debemos también resaltar de que ese término apócrifos o libros extracanónicos vienen del verbo griego apocripto y significa esconder o poner aparte. Bueno, según esto podemos ver de que existen una cantidad de papiros que se han encontrado en diversas partes del mundo y que de acuerdo a esos hombres que sabemos hacen parte del poder religioso, entonces se han determinado de origen divino o no. Bueno, ya la definición, lo que significa la palabra, ya nos da una idea de lo que sucedió con estos libros. Claro que sí. Libro escondido o lo que se oculta, ¿verdad? Que no se incluye pues en el conjunto que se determina como válido. Correcto. Ahora, vamos a darnos cuenta que han habido, Sonia, en el tiempo, han sucedido unos acontecimientos bien llamativos, que son los famosos concilios, los concilios ecuménicos, que son las grandes reuniones donde se reúnen, valga la redundancia, los señores líderes religiosos de determinadas épocas y determinados pueblos para determinar cuáles son los libros sagrados en el término o en el sentido de que son libros inspirados por un Dios. Tengamos en cuenta que toda gran religión, para que se estipule como tal, necesita varios aspectos. El primero de ellos es que, haya una deidad o varios dioses a los cuales hay que adorar. Otro punto para que exista una religión son el conjunto de libros o los textos sagrados para que se fundamente la doctrina. Por lo tanto, los concilios ecuménicos resultan ser de vital importancia para determinar el libro o las enseñanzas que dicha religión va a seguir, a través de lo que este Dios, entre comillas, le entrega a los humanos. Han habido varios importantes. Uno, el Sínodo Judío de Yamnia, que ocurrió por allá a principios a principios de la era después de Cristo, donde varios judíos se reunieron para estipular cuáles textos serían válidos y cuáles no. Y otro concilio muy llamativo fue el concilio de Nicea. Uh-huh. El concilio de Nicea, llamado o convocado por el gran emperador romano Constantino, allá en el 325 después de Cristo. Aquí también se generó o se dio a conocer lo que sería la Sagrada Biblia. La Biblia o documento sagrado de la religión que hoy llamamos católica. Correcto, Nel. Y desde ese punto de vista tenemos que también decir de que precisamente esos libros que de pronto hoy consideramos apócrifos, en una primera Biblia cristiana hicieron parte de su cuerpo o hicieron parte de ella. Es el caso del apócrifo de Juan, por ejemplo. Y en este sentido también es bueno notar algunas de las diferencias que tienen estas personas o manifiestan estas personas que dicen que son de inspiración divina o no, son los que determinan, ¿verdad?, la inclusión de los textos. Ellos dicen que precisamente no podrían ser de los mismos estilos de los 4 evangelios que ya conocemos, porque tienen un estilo y un contenido diferente. Son relatados y son considerados de forma diferente. Por lo menos uno que consideran muy fantástico es el apócrifo de Juan. Sí. Vamos a ver ahora qué tan cierto es eso. Ahora, es importante reseñar que en estos concilios, que es el evento que sirve para seleccionar cuáles textos, cuáles libros,
cuáles documentos serían válidos, aceptados por la religión y cuáles no, están dirigidos estos concilios por señores, por hombres que tienen cierto poderío, en este caso político y también religioso y hasta militar. Por ejemplo, en el caso de Concilio de Nicea, quien lo convoca es un emperador, correcto, representando él el poder político, ¿verdad?, económico, y con el concilio, al determinar que ya no se perseguía más la enseñanza de los primeros cristianos, se constituyó él, Constantino, en el sumo pontífice de la nueva religión, el primer papa, en lo que nosotros conocemos hoy. Y entonces, el unificador. Entonces, ¿para qué se hace esta reflexión que estamos haciendo en este momento? Para comprender, estimado oyente, con una lógica muy clara y muy sencilla, con el poderío de lo simple, de que quienes determinaron qué debíamos leer y qué no debíamos leer eran hombres como nosotros. Correcto. Y no por el contrario, lo que hemos pensado desde muy pequeños, en la enseñanza que hemos heredado de nuestros padres, que quien determina esto es Dios, ¿verdad? Quien determina que leamos o no es Dios, no. Quien determinó esto fueron unos señores, hombres comunes y corrientes con cierto poderío, que determinaron según su criterio qué debía ser aceptado y qué no. Esto, en la actualidad, hoy en el mundo moderno, nos deja la sensación de que es necesario que a esta hora nosotros tengamos la libertad de buscar aquellos libros que estos señores en aquel momento dijeron que no debían estar incluidos en lo que nosotros llamamos, en el caso de los occidentales, la Biblia. Y como decía nuestra compañera, uno de los libros más escondidos, donde se trabajó fuertemente para que no saliera a la luz pública, precisamente es el libro, como se le llama, Libro Secreto de Juan. La pregunta, estimado oyente, y es para que entremos en esta reflexión, ¿por qué este documento no es permitido o no fue permitido que lo tengamos? Pueden existir dos razones, ¿no? Simples. La primera, bueno, es una completa mentira, una falacia, ¿verdad? Y la otra es que contiene tremendas verdades que no convienen. Si fuese la primera, no veo la necesidad, en el caso particular, no sé, el de Sonia, de tratar de esconder algo que no tiene ningún valor. Caería por su propio peso. Sí, sería la razón esa. Por eso lo coloco, para que nuestros oyentes también generen también su propio juicio, en el sentido de que por qué algo que no tiene un valor, que es falso, ¿verdad?, que no debíamos considerar, se oculta. Merece esconderse, correcto. O sea, si algo se merece esconder es porque tiene alguna información que podría revelar. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Simplemente buscándolos. Afortunadamente, estos textos siempre han estado. Ahora, quiero, además de hablarles del libro secreto de Juan como uno de los libros más escondidos, hay muchos apócrifos, estimados oyentes. Acá tengo una lista, por ejemplo, la antigua homilía, el Apocalipsis de Elías, el Apocalipsis de Pablo, el Apocalipsis de Pedro, Apocalipsis de, pues el que tenemos en la Biblia es el Apocalipsis de Juan, ¿no? Declaraciones de José de Arimatea, los diálogos con Jesús y Juan el Bautista, el evangelio árabe de la infancia de Jesús, el evangelio armenio de la infancia de Jesús, el evangelio de la paz, que también se le conoce como el evangelio de los esenios, el evangelio de San Pedro, el pastor de Hermas, el supuesto evangelio de Tomás, el tránsito de María, las epístolas de los Corintios, las epístolas de Bernabé, el evangelio cátaro del pseudo Juan, evangelio de Bernabé, evangelio de la natividad de Tomás, evangelio de la venganza del Salvador, el evangelio de la verdad, el evangelio de los egipcios, el evangelio de María Magdalena, y hay muchos más. Hay otro que es el evangelio de Nicodemo. Y el de Judas inclusive. El de Judas. Y hay un evangelio que es el evangelio según Tomás, que llama la atención porque hay una película que se llama Estigma, que ustedes pueden ver, estimados oyentes, que la película gira en torno a cómo la Iglesia Católica ha ocultado textos, y uno en especial, el Evangelio según Tomás, que en uno de sus apartes menciona la misma película, el libro de este Evangelio, menciona de que si alzamos un trozo de madera o un pedazo de piedra, allí encontraremos al gran Dios, al Padre Universal. Seguramente este tipo de afirmaciones, de enseñanzas, donde se refleja que el creador de todos los universos se encuentra más cerca de lo que uno puede creer, pues son enseñanzas evidentemente contrarias a esas enseñanzas castigadoras, o esas enseñanzas monopolistas, si no sé cómo le podríamos llamar, de la Iglesia evangélica.
Dentro de daticos especiales también de este Evangelio de Tomás, tenemos de que contiene 114 dichos atribuidos a Jesús de Nazaret, o sea, le está dando ya frases célebres a Jesús. Y para también como datico interesante es saber que se encontró en 1945 en la localidad egipcia de Nat Hammadi. Y este evangelio se diferencia de todos los demás porque no adopta esa estructura de relato normal, sino que va mucho más al fondo. Contiene como dichos y frases que tocan corazones y espíritus, y todo puede ser una prueba si comenzamos a buscarlo. Podría ser que estos señores, hablemos de una intención sana. Vamos a hacer un análisis de una intención sana. Sí, después principio analizamos, de buena fe. Exacto, vamos a llegar a ese principio primero. Podría uno pensar que este tipo de documentos era necesario ocultarlo para, pues, no confundir a la creencia de aquel momento o no confundir la mente de esas personas que estaban fijadas en un tipo de Dios y en un tipo de práctica al adorar esa deidad. Porque estos eran documentos que exigían una interpretación, escritos en símbolos, y exigían también un grado de inteligencia y lógica para, pues, asumir la enseñanza que ya estaba. ¿O qué piensas tú al respecto, Sonia? Sí, totalmente pienso de que es necesario poner pues las cartas buenas también, ¿verdad? Que podrían ser buenas, pero sabemos que en el fondo pueden existir otras cosas. Por ejemplo, ¿por qué esconder un evangelio apócrifo, en este caso, o un papiro como este, si tenemos frases célebres de Cristo, por lo menos en el de Tomás, tales como: si no ayunáis del mundo, no encontraréis el reino? ¿Qué nos quiso decir Jesús con esto? ¿Por qué escondieron esa frase célebre de él? ¿Qué nos quiso hablar? ¿Qué nos quiso comunicar? Claro, por supuesto. O en los términos de Constantino, cuando crea el concilio. Correcto. Y genera la Biblia, la Sagrada Biblia que conocemos hoy día. Obviamente lo que quería Constantino como jugada política era unificar el imperio de Roma, que en ese momento estaba sufría de divisiones. Sí. Recuerden que Roma se caracterizó por invadir varias naciones y adoptar los credos de dichas zonas. Cultura. Él quería, Constantino, agrupar el imperio bajo una sola religión. Y de tener todos contentos, correcto. Para tener todos contentos. En este sentido, era necesario medir bien estratégicamente, de acuerdo a la visión de Constantino, claro está. Medir bien qué debía tener la doctrina que pudiera generar una unificación bajo el imperio. ¿Sí me hago entender? Es decir, que debía evitar cierta información, cierto conocimiento que generara conflicto en esa intención de él. Correcto. Entonces, el contexto histórico, el marco histórico del nacimiento de estos textos, o no el nacimiento de los textos, sino la agrupación de los textos, generó, ¿verdad?, ya el tema de sujetar al hombre a la religión. Sí. De allí la reflexión que nace hoy es que como ya el contexto histórico es diferente, ya estamos viviendo una época donde yo le llamo, Sonia, y me atrevo a decirle a esta época, la segunda ilustración. ¿Recuerdas que hubo una primera ilustración? Sí, correcto. Y estamos viviendo la segunda, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, nosotros todos en nuestras casas, en la mayoría tenemos un computador, sí, y en algunas otras hay internet. Esto hace que cualquier tipo de información yo la tenga con mayor accesibilidad que hace mucho tiempo atrás. Claro que sí. Entonces, estos textos antes eran ocultos y las personas se regían a leer y a estudiar, si se sabía leer, ese era otro tema, ¿no? Sí. Lo dispuesto, lo que públicamente estaba. Y lo no, bueno, era imposible, pero hoy no. Hoy ya el contexto cambia y el contexto nos invita a que tenemos que investigar. ¿Por qué no profundizamos en el tema del libro secreto de Juan? ¿Te parece? Sí, claro, por supuesto. Bueno, respecto al libro secreto de Juan, pues tenemos como datico especial de que comienza a hablar de un espíritu invisible, un primer espíritu virgen, y mencionan a Bárbelo. Entonces, por lo menos citemos el capítulo 3. Dicen: porque el perfecto se contempla a sí mismo en la luz que lo rodea. Este es el manantial de agua de vida que produce todos los mundos de todas las clases. El perfecto contempla su imagen, la ve en el manantial del espíritu y se enamora del agua luminosa.
Este es el manantial de agua pura, luminosa, que rodea al perfecto. Es el pensamiento hecho activo y la que apareció en presencia del Padre, en luz brillante salió. Entonces ya aquí viene una fuerza, vamos a ver qué dice. Dice, ella es el primer poder. Ella procedió a todo y salió de la mente del Padre como el pensamiento anterior de todo. Su luz se parece a la luz del Padre, como el poder perfecto. Ella es la imagen del perfecto e invisible Espíritu Virgen. Ella es el primer poder, la gloria, bárbaro. La gloria perfecta entre los mundos, la gloria emergente. Este fascinante libro Secreto de Juan nos enseña a través de la lectura de que el primer pensamiento del Padre a hacerse activo, quien nace y sale de él, es ella, Bárbelo, ¿no? Sí. La fuerza femenina del Padre. Existe una fuerza femenina de la cual nunca nos habían hablado. O sea que en estos primeros capítulos del libro Secreto de Juan se nos está hablando del principio de todos los principios. Sí. ¿Verdad? Así que si nosotros tomamos, por ejemplo, el Génesis de la Biblia que conocemos, no nos está hablando del Génesis, nos está hablando del Génesis, podría llamarse el Génesis del hombre, nada más. Sí. Sin embargo, estos libros van mucho más atrás, son mucho más profundos y también nos enseña algo, estimado oyente, que usted también debe considerar e investigar. Recuerda el nombre, el Libro Secreto de Juan, lo puede buscar en internet o en librerías. Lo que llama la atención, de acuerdo a la lectura de Sonia, nuestra compañera, es que por religión o por la Iglesia Católica sabemos y hemos hablado de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, de la cual se nos dijo que era o es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Sí. O el Espíritu Santo y el Hijo. Exacto. Sin embargo, esto simplemente queda como eso, ¿no? Creencia. Es un misterio, porque es el misterio de la Santísima Trinidad. Entonces aquí, en este libro Secreto de Juan, estimado oyente, el secreto de un misterio deja de ser tan misterio, porque en este libro se explica realmente quién es el Santo Espíritu, sí, o el Espíritu Santo. ¿Cómo lo define en la escritura que acabamos de hacer, o lectura que acabamos de hacer como bárbelo? Y hay otro puntico también, que vuelven a hablar de esa fuerza ella, y no precisamente porque sea una mujer. Resulta que en Tomás, también el apócrifo de Tomás, Jesús dice: he aquí que le inspiré a ella para que se convierta en varón, para que ella misma se haga un espíritu viviente semejante a vosotros varones. Entonces nos está diciendo que esa fuerza femenina que existe en nosotros, y nosotros es todos los hombres, ¿verdad? También existe una fuerza masculina, ¿cierto? Y nos está dando allí una gran enseñanza. Entonces no es solamente uno es complemento del otro, sino que en sí mismo contenemos esas dos fuerzas que en inicio, como lo estamos viendo ahora, ya estaban contenidas en el Padre. Claro, que nacen del Padre. Es decir, exacto, que el principio original se fundamenta en dos fuerzas que en la dimensión del principio pues tienen una connotación más universal. En el principio de la tierra es el hombre y la mujer, ¿no? Correcto. Varón y hembra. Ahora, me decías extra micrófono, Sonia, y estimados oyentes, presten atención muy bien aquí, que este término que se utiliza de bárbelo para señalar a la fuerza ella del Padre, después que el pensamiento se hizo activo, también se hace referencia del mismo término de bárbelo en otro apócrifo. Claro que sí, se hace referencia a él en Judas. Y dice: sé quién eres y de dónde vienes. Tú perteneces al reino inmortal de Bárbelo. O sea, están diciendo la procedencia de Jesús, en este caso, ¿no? Y yo no soy digno de pronunciar el nombre de quien te ha enviado. Muy bien, aquí están nuestros oyentes. Armando, nuestro compañero, no pudo acercarse, está lloviendo fuertemente, se disculpa con nosotros por su casa. Ashley y José Luis y Juan Manuel nos escuchan, un saludo para ustedes, muchachos, esperando pronto pues su retorno a las emisiones de los programas que se disponen a realizar. José, nuestro compañero Valenzuela, dice: se genera la pregunta y la respuesta es bien lógica, pues el Creador no puede romper la ley de creación. Si el Creador es el Padre, Jesús es el vástago o el Hijo. Entonces, ¿quién es la Madre? Pregunta, ¿no? Obviamente. Y el libro secreto de Juan comienza a dar respuestas a este tipo de incógnitas, de estos misterios, ¿verdad? Por lo tanto, estimado oyente, el tener acceso a estos nuevos en el sentido de que no teníamos acceso o no teníamos conocimiento, puede
puede entenderse que estamos entrando en una época donde los misterios son revelados, pero no revelados por una organización, institución o religión. Los misterios son revelados en la medida que el hombre intérprete, el hombre de la búsqueda, el hombre que está escuchando en este momento descubriendo, es un hombre de búsqueda, se tope con estos libros y comience a leer con inteligencia. Allí va a comenzar a descubrir esos misterios. Y al respecto del interrogante que tiene nuestro radio escucha, más adelante en el capítulo 4 del libro Secreto de Juan, dice: y el Padre penetró a Bárbelo con una mirada, con la luz pura, brillante que rodea al espíritu invisible, y Bárbelo concibió. Entonces ahí viene la respuesta. Bárbelo, siendo la fuerza de ella, concibió un hijo o un vástago, como llamémoslo así, en esa dimensión del principio de los principios. ¿Y ese vástago quién es? Jesús. Es lo que nosotros conocimos como Jesús. Ahí está la Santísima Trinidad. Correcto. O el principio original, como deberíamos llamarlo. Y que en el apócrifo de Judas, él lo reconoce. Y le dice: tú provienes del reino inmortal de Bárbelo. Y no soy digno de siquiera pronunciar tu nombre. Sí, así es. Aquí dice José Valenzuela, nos contesta: bingo, esa es la respuesta. Es el Espíritu Santo, o como lo dicen los evangélicos. Como le dicen los evangélicos, realmente nos enseña el libro apócrifo de Juan a que le llamemos Bárbelo. Sonia y oyentes, vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a revelar más cositas que están en el libro secreto de Juan y en otros apócrifos, para que nos demos cuenta. Son pinceladas para que ustedes, oyentes, se den cuenta que allí hay una información muy valiosa que sería interesante buscar y escudriñar. Ya volvemos. Bueno, seguimos aquí en Descubriendo con la Certeza en la Búsqueda de la Verdad. Hoy, estimado oyente, estamos charlando y compartiendo con ustedes el tema de los apócrifos. ¿Qué es un apócrifo? ¿Cómo se generó? ¿Cuáles son los principales apócrifos? Y sobre todo, ¿qué enseñanzas se disponen para nosotros? Una de las cosas que debemos reseñar en esa emisión es que precisamente las cosas que están ocultas como misterios, realmente podemos encontrar respuestas en la medida que vayamos a diferentes fuentes, diferentes textos, como evidentemente los utilizaron. Hay otro apócrifo, disculpen, muy importante, Sonia y oyentes, y es el apócrifo de Enoc. Claro. Enoc, claro. Un mensajero, el séptimo después de Adán, que fue uno de los primeros mensajeros de la divinidad llegados al planeta Tierra, y que advirtió de la presencia de ángeles, de la presencia de los ángeles caídos, sí. Que también Juan en Apocalipsis lo menciona. Sí. Entonces, incluso el libro secreto o el libro apócrifo de Enoc, además de ser muy detallado en el tema de la invasión de estos ángeles y lo que hicieron con su caída, también habla del génesis, el verdadero génesis de la humanidad. Se piensa que el génesis bíblico está sustentado de alguna manera también en el libro de Enoc. Cuando, por ejemplo, en Génesis 6 se menciona que los hijos de Dios, este Dios entre comillas, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, bajaron y tomaron. Ahí está hablando de la llegada de ángeles al planeta Tierra. Ángeles que el mismo Enoc nos enseña en su libro que son de dos naturalezas, una positiva y una negativa. También nos ayudaría a comprender muchas situaciones en el tema político, científico, militar de hoy día, si sabemos estas cosas. Pero vamos a frases de otros apócrifos que nuestra compañera Sonia tiene para ustedes. Respecto de la procedencia del Cristo, más lo clarifica aún Judas en su apócrifo cuando dice: y ellos le dijeron, es decir, los discípulos: Maestro, ¿a dónde te fuiste? ¿Y qué hiciste cuando nos dejaste? Y Jesús les dijo: fui con otra estirpe, grande y santa. Sus discípulos le dijeron: Señor, ¿cuál es esa estirpe? ¿Que es superior a nosotros y más santa que nosotros, que no está ahora en este reino? Y Jesús oyó esto, rió y les dijo: porque en vuestro interior pensáis en la estirpe fuerte y santa. En verdad, yo os digo que nadie nacido de este hombre verá esta estirpe, y ninguna hueste de ángeles de las estrellas gobernará esta estirpe. Ahí está hablando nuevamente, ¿cierto? Para interpretar. Y nadie nacido de mortal puede unirse a ella, porque aquella estirpe no viene
y entonces ya comienza allí a desarrollar la idea. Correcto. Dentro de otra enseñanza que está en el libro secreto de Juan, pasando nuevamente él, estimado oyente, usted se va a sorprender si lo lee, porque allí en ese libro se nos enseña a nosotros la manipulación por la cual nosotros fuimos víctimas, o de la cual fuimos víctimas. Sí. Manipulación de que no se habla de manera tan extensa como lo hace el libro secreto de Juan. Por ejemplo, en la Biblia se habla en Génesis 2:7 de una manipulación a la genética del hombre, del Adán, por parte de un Dios llamado Jehová, uno que se hizo pasar por Dios, porque realmente no lo es. Allí se puede notar que la Biblia, de manera muy simple, habla de la manipulación. Sin embargo, el libro secreto de Juan va mucho más allá. Sí. Da nombres claros y exactos de quiénes fueron los que hicieron la manipulación. Sí. También, estimado oyente, y escuche esta parte, que no se nos enseña muy bien porque es un misterio de acuerdo a la visión bíblica simplemente. Allí en este libro se habla del origen de las tinieblas. Se habla del origen de la desviación, ¿verdad? En alguna humanidad, Sofía, como allí se habla, en el nacimiento de lo que se llama Sofía. Libros que fueron utilizados por los primeros cristianos. Hubo una comunidad llamada los esenios, que habitaron más o menos del 100 al 150 después de Cristo, la zona de lo que hoy conocemos Israel, y ellos compartieron esta información que después se escondieron, que guardaron, y que hasta nuestros días comienzan a aparecer. Sí, correcto. Respecto a Juan, pues se habló en Juan Sofía como el poder de la sabiduría, y que emanó directamente de Bárbelo, ¿verdad? Entonces ya tenemos en el anterior Judas de que se habló de una estirpe santa y que ángeles de las estrellas jamás gobernarían esa estirpe. Entonces nuevamente pone de presente cómo es el hecho de que existe una manipulación hacia los hombres mortales, pero que a esa estirpe santa que viene directamente de Bárbelo nunca se les tocará. Ahora, algunos de ustedes preguntarán, bueno, ¿y de dónde salió ese libro, no? Voy a leer el capítulo 1:1 del libro secreto de Juan, que nos dice cómo salió esto. Dice, las enseñanzas del Salvador y la revelación de los misterios, ojo, misterios, cosas que no se dicen tan abiertamente, y las cosas escondidas en el silencio, cosas que él enseñó a su discípulo Juan. Cuando hablamos del Salvador o las enseñanzas del Salvador, se está refiriendo a una enseñanza que Jesús le entregó a su discípulo Juan después de la muerte y resurrección del mismo Jesús. Un día, dice acá, cuando Juan, el hermano de Jaime, los hijos de Zebedeo, subió al templo, sucedió que un fariseo llamado Arimaníos se le acercó y le dijo, ¿dónde está tu maestro, al que has estado siguiendo? Juan le dijo, ha vuelto al lugar de donde vino. El fariseo le dijo, este nazareno os ha engañado gravemente. Ha llenado vuestros oídos de mentiras, ha cerrado vuestras mentes y os ha apartado de las tradiciones de vuestros padres. Bueno, eso sí lo hizo Jesús, ¿no? Porque él les enseñó un conocimiento muy distinto a lo de que la ley mosaica les había entregado a ellos. Cuando yo, dice Juan, oí estos comentarios, me alejé del templo en busca de un lugar solitario. Estaba muy triste y dije para mis adentros, ¿cómo fue elegido el Salvador? Refiriéndose a Jesús. ¿Por qué fue enviado al mundo por su Padre? En este caso el Padre Eterno. ¿Quién es su Padre? El que Él le envió. ¿A qué clase de reino eterno iremos? Entonces, estimados oyentes, miren las preguntas que en ese momento se estaba haciendo él mismo, el propio Juan, ¿no? Preguntas bien profundas. Y aquí es donde aparece algo, o aparece la revelación. ¿Por qué? ¿Qué nos decía cuando nos dijo, este reino eterno, el que iréis, es una copia del imperecedero reino eterno? Mas no nos enseñó qué clase de reino era este. En el momento en que estaba pensando en esto, he aquí que los cielos se abrieron, toda la creación bajo el cielo se iluminó y el mundo tembló. Tuve miedo y aquí que vi dentro de la luz un niño de pie a mi lado. Mientras yo miraba, él se volvió como una persona mayor. De nuevo cambió su apariencia y fue como la de un sirviente. No era que hubiese varias personas ante mí, sino que había una figura con varias formas dentro de la luz. Estas formas diferentes se hicieron visibles una después de otra y aparecieron 3 formas. Y entonces comienza el diálogo. Y me dijo,
Juan, ¿por qué dudas? ¿Por qué temes? ¿No estás familiarizado con esta figura? Entonces, no seas pusilánime. Yo soy contigo siempre. Yo soy el padre, yo soy la madre, yo soy el vástago. Refiriéndose a esas tres fuerzas que estaba recibiendo el mensaje. Yo soy el incorruptible y el inmaculado. He venido a hablarte de lo que es, lo que era y lo que ha de venir. Entonces mira la revelación que va a recibir. Para que comprendas lo que es invisible y lo que es visible. Y para enseñarte sobre la humanidad perfecta. Alza pues ahora tu cabeza para que comprendas las cosas que te diré hoy y para que puedas relatarlas. O sea que ahí había una tarea que le dejaba el Salvador. O sea que la información que iba a recibir debía compartirla con sus amigos espirituales. Correcto. Según el mismo libro dice que son de la raza inconmovible de la humanidad perfecta. Así Por es. lo tanto, el texto en su inicio nos enmarca qué es el libro, para qué es el libro, por qué se entrega el libro y para quién se entrega. Correcto. Entonces, si aquí dice esto, ¿por qué la gente de los concilios ecuménicos que han habido han determinado que esto no lo debe saber la gente? Ah, pero es que hay otro dato, Neil. Resulta que más adelante ya relatan de un posible origen de la oscuridad. En De el lo libro que secreto de Juan. Correcto, y hablamos ya de Sofía hace un rato, ¿cierto? Entonces, recordemos que existe dentro de la Biblia ciertos libros en los que algunas veces encontramos poca correlación, es decir, se contradicen y nosotros nos preguntamos qué ha sucedido ahí o realmente de dónde provienen esto, ¿verdad? Si nuestro Padre Creador es amor. Ajá. Entonces, más adelante comenta Juan dentro del apócrifo y dice que Sofía, ¿verdad? Sin la aprobación del Espíritu concibió, Sí. ¿verdad? Y a Sofía precisamente a esa creación o a lo que ella dio creación se le llamó Yaldabaoth. Y más adelante dice, él es oscuridad ignorante, o sea, Yaldabaoth, ¿verdad? Que fue la creación o el aborto de Sofía, de una de las humanidades que narra el libro secreto, Correcto. que gestó esto sin el permiso o la voluntad del espíritu invisible y de Bárbelo. Claro, y dice, y cuando la luz se mezcló con la oscuridad, causó que brillase la oscuridad, y cuando la oscuridad se había mezclado con la luz, oscureció a la luz, y se convirtió en algo que no era ni luz ni oscuridad, pero se hizo opaco. Entonces, relata más adelante, que Yaldabaoth a sí mismo se llamaba el Dios, entonces decía, yo soy Dios y no hay otro Dios fuera de mí. Entonces, entendemos ahí un origen de una oscuridad, pero entendemos ahí igualmente por qué existen esas contradicciones en los textos bíblicos, ¿verdad? Que conocemos hoy en día y poder entenderlos unos y otros, o sea, va dando claridad de cada cosa y el origen, ¿cierto? Que fue lo que precisamente le dejó el Cristo como tarea a Juan. Otro aspecto importante en el libro secreto de Juan, querido oyente, es que hace aclaraciones muy pertinentes en el tema de Moisés. Hay partes y hay capítulos del libro secreto de Juan donde el Salvador le dice a Juan, no fue como te contó en el libro de Moisés, no fue como se te dijo en el libro de Moisés. Y en este caso, este aspecto es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque entra a aclarar, ¿verdad?, inconsistencias que hoy al leer la Biblia se nos pueden generar. Claro, pero y entonces también nos da entendimiento de por qué no entraron esos libros apócrifos a esos concilios, Sí, ni a esa recopilación. ¿Por qué? Porque sencillamente iban contra los intereses directos de esos maestros de ley y de justicia que se encontraban en esa mesa. Ahora, Sonia, cuando partíamos del principio de buena fe de estos señores al no querer incluir esto, partiendo, ¿no? Suponiendo que fuese de buena fe. Sí, claro. ¿Tú crees que ese principio se siga cumpliendo hoy? ¿Por qué después de 2000 años todavía siguen diciendo los curas, el Papa y toda esta gente, que estos libros son escondidos? ¿Cuál será el principio? Ya no será de buena fe entonces. No. Para nada. Por lo que hemos visto, pues han escondido
todo, no solamente nuestro origen, sino el origen mismo del universo y de todo cuanto existe. Y que deja espacios en el hombre y vacíos que son llenados con otras cosas superficiales y que no pertenecen a su naturaleza. Bueno, sobre todo el caso de la creencia, ¿no? Sí, por supuesto. Hay corrientes evangélicas, la mayoría, o cristianas evangélicas, como se le dice, donde se recalca fuertemente que el creyente solamente debe acercarse al documento bíblico para tener conocimiento de Dios. O sea, es casi que una prohibición, ¿no? Sí. Es aberrante entender que hay líderes espirituales que generan este tipo de sumisión tan dañina, ¿no? Total. Si por el contrario, la misma escritura que ellos profesan enseñar, dice que debemos escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Entonces, precisamente el desconocimiento de la letra menuda, como en los contratos, hace que las personas asuman actitudes que los líderes espirituales inconscientes o conscientes o perversamente conscientes estipulan. Correcto. Entonces es la hora, estimado oyente, que pensemos, no como dice precisamente Arjona en su canción, de que las religiones nos enseñan que es prohibido pensar. Y dentro más adelante, pues ya no solamente el apócrifo de Juan, sino también Tomás reafirma uno de los tantos o una de las tantas frases que también han sido tomadas dentro de los 4 evangelios, cuando le dice a Jesús, pero ¿por qué se admiran de esto que yo hago? Si esto y más podrán hacer ustedes. Si ustedes le dicen una montaña que se mueva, ella se moverá. Entonces, acá en Tomás reafirma ese poderío de ese hombre. Y dice, si 2 personas hacen la paz entre sí en esta misma casa, dirán a la montaña, desplázate de aquí, y ella se desplazará. ¿Pero qué? En un reconocimiento, en una paz, en una armonía. Bien. ¿Cierto? Hay otro aspecto que quiero tocar acá, Sonia, y es el siguiente. Las religiones se han fundamentado en un texto que se llama la Biblia, en el caso de nosotros los occidentales, ¿no? Recuerden que el hemisferio occidental es en su mayoría católico, sí, el gran porcentaje, y hay otros protestantes al norte. Sin embargo, yo quisiera preguntarte lo siguiente y también hacer el cuestionamiento a nuestros oyentes. ¿Estos libros apócrifos pueden ser utilizados también por corrientes místicas y esotéricas? Totalmente. Es más, dentro de la clasificación que se le han dado a los apócrifos, se dice que hay unos libros que son gnósticos. Ok, este es el punto exacto que queremos debatir en este momento. ¿Por qué? Porque se puede pensar que quienes toquen este tipo de documentos son aquellas personas pertenecientes a la gnosis o al mundo gnóstico, ¿verdad? Como también ocurre aquellas personas que se acercan a la Biblia son netamente evangélicos o cristianos, ¿no? Queremos sacar las enseñanzas y los documentos de las religiones y filosofías y verlas de manera real, sin ese amañamiento. ¿Cómo es esto que acabas de explicar? Claro, miren, existe una clasificación de esos apócrifos actualmente y se dice que existen unos evangelios gnósticos a los cuales pues también le dan, dicen que se pertenece al apócrifo de Juan. ¿Y por qué se llaman gnósticos? Se llaman gnósticos porque dicen que tienen un lenguaje y un conocimiento totalmente diferente, un estilo diferente y que los hace supuestamente fantasiosos. Ahora, existen también los evangelios de la natividad e infancia, que pues ya los anotamos anteriormente, evangelios de la pasión y resurrección, manuscritos de Nat Hammadi y otros tantos como por lo menos el evangelio de Nicodemo. ¿Se cree entonces dentro del medio que si leemos estos textos somos gnósticos? Sí, totalmente. O sectarios. O sectarios. Entonces, ¿qué podríamos decir con eso? ¿Tú eres gnóstica? No. ¿Y por qué hiciste esa cara? Soy buscadora. Sí, yo hago esta pregunta, Sonia, con la intención de que nuestros oyentes se ubiquen dentro de lo que nosotros somos, ¿verdad? Porque podríamos ser vistos como gnósticos, ¿no? Y lo que queremos es hacer esa claridad. El hecho de que leamos estos textos, estos documentos que consideramos que son para la humanidad, no para una u otra religión, u otra filosofía, sí, pues yo creo que estamos llegando al fondo de la cuestión.
Sí. ¿Verdad? Y es que es eso, el sentido es saber buscar todos esos vacíos que tenemos dentro y precisamente llenarlos no con un conocimiento vano, sino que sea un conocimiento que admita nuestros corazones, porque nuestros corazones hablan y en ese mismo sentido pues suenan, vibran y sienten y toman y sellan. Entonces, en ese mismo sentido, una vez que nosotros tengamos un conocimiento de esto o nos dispongamos a leerlo, abramos nuestros corazones. Y cuando abramos nuestros corazones y nuestras mentes, Él nos va a decir cuál es el camino. Y si estamos por la verdad o nos estamos distanciando. Buen punto. Sin llegar al fanatismo. Sí, correcto. Tengo otra pregunta. Estoy haciendo aquí como abogado del diablo, ¿no? Señor. No, mentira. Resulta que sabemos que los textos bíblicos han sido manipulados, ¿no? Por ejemplo, el primer corte y manipulación de los textos del Antiguo Testamento se hizo por allá en el 287 a.C., Sí. donde no un emperador, ¿no? Sino un faraón egipcio, no recuerdo el nombre, Ptolomeo Filadelfo, mandó a traducir al griego las escrituras hebreas. Luego hubo otro corte y manipulación en el siglo VI, donde Jerónimo hizo también lo mismo, unos cambios ya con las enseñanzas de Jesús. Y después en el siglo XII, Alfonso el Sabio también hizo otras manipulaciones. Es decir, que lo que llamamos Biblia, además de ser un fragmento de todos los libros, no son todos, es el resultado de múltiples cambios y manipulaciones. Y no solamente en él de manipulaciones, sino de constantes malas traducciones, porque finalmente cuando vamos a darle un sentido a una palabra, debemos buscar esencialmente qué nos quiere decir esta, y al traducirlo de un idioma a otro, eso se va perdiendo. Claro. Luego entonces se pierde esa esencia de esa palabra y de esa frase que nos quisieron El punto transmitir. aquí, Sonia, es el siguiente. El texto bíblico, por tener esa condición de popular, pues de ser adaptado y mantenerse vigente hasta el día de hoy, ha podido tener o sufrir estas mutilaciones, cambios, transformaciones a través de las, como decías tú, de pasarlo de un idioma a otro. Traducciones. Y la otra es, ¿tú crees que los libros apócrifos también sufrieron estos cambios? ¿O crees tú de pronto que el hecho de ser ocultos los protegió un poco más o un poco menos de las mutilaciones? Bueno, sobre todo pienso algo. Son papiros originales los que descansan. Esa es una ventaja, ¿no? Sí, totalmente. Existen papiros originales de cada uno de estos apócrifos. Luego, entonces, es mucho más difícil la alteración. Ahora, hay que contar de que nosotros en un comienzo como cristianos gozamos de una Biblia muy rica, porque el Cristo, no obstante de que no escribió nunca, Él dejó todo escrito y sellado en los corazones de los hombres, quienes lo reprodujeron a través de escritos. Entonces, desde ese punto de vista, fueron muchos los hombres a través de diferentes comunidades donde llegó la enseñanza del Cristo, que se encargaron de llevar esas enseñanzas de generación en generación. Y resulta que muchos de esos escritos, recordemos de que el Imperio Romano, pues además de que existía la cuestión de que ellos eran colonizadores, ellos iban a cada una de las comunidades donde se encontraban o querían colonizar y quemaban las bibliotecas centrales, ¿verdad? O donde se encontraba el conocimiento de esa comunidad. E igualmente recordemos ya en la Edad Media cómo los templarios igualmente arrasaban con el patrimonio cultural de cada una de las comunidades donde llegaban. O Cristóbal Colón con su colonización. Correcto, lo mismo que hizo con nuestros indígenas, que también tuvieron también escritos fundamentalísimos para nosotros tener claro muchísimas cosas y sencillamente los desaparecieron. Fascinante el tema que estamos tocando hoy. Clarifica muchas cosas, Sonia. Te invito a que vayamos a una pausa comercial. La última, ¿no? Ya estamos llegando al final del programa. Invitamos a los oyentes a que hagan su comentario, que hagan su aporte, o que hagan su pregunta, o cualquier cosa. Si desea mandar feliz cumpleaños a quien sea, bueno, aquí estamos para enviarlo. Ya volvemos.
Bueno, y regresamos nuevamente al desarrollo de Descubriendo, programa investigativo de RCPC, hoy charlando sobre los apócrifos. ¿Y por qué este debate? ¿Por qué hay que hablar de los apócrifos? ¿Acaso los apócrifos pues tendrán que ver con nuestras vidas? ¿Saberlo o no saberlo? ¿Entenderlo o no entenderlo? Pues resulta que el conocimiento que contienen estos libros es un conocimiento vital. Es un conocimiento que nos ayuda a comprender quiénes somos, de dónde venimos y qué podemos esperar que suceda. Y es precisamente lo que como humanidad estamos necesitando. De cierta manera nos sentimos perdidos en propósitos. Humanidad sin propósito se hunde en el materialismo, se hunde en la guerra, en la venganza, en el odio, en la ira, en el abuso ante el medio ambiente, ante el animal, los animales del planeta. Por lo tanto, resulta necesario e imperante llegar al misterio que está escondido en estos textos. Nuestra compañera Sonia, ya no es Silvia, sino Gloria. Y por ahí Armando se debe estar riendo. Nos tiene otros apartes del apócrifo de Tomás. ¿Qué dice? Bueno, dentro de los apócrifos de Tomás, quiero recalcar, dado pues la violencia que en estos días los medios de comunicación nos han puesto de presente contra la mujer, que precisamente la fuerza de él y ella está contenido en nosotros. Y así, nuevamente, como ya lo habíamos anotado, pues existe un poderío tanto en él como en ella. Y pues tampoco pues podemos irnos a los extremos, ¿cierto? Además de que uno es complementario del otro, los dos son contenidos en nuestra propia esencia. Así pues, vemos cómo hablábamos de los fanatismos, esos extremos son malos. Y dentro de esos extremos encontramos también lo que son ahora el feminismo y el machismo, ¿cierto? Que no serían posturas adecuadas a tomar frente a esta problemática que está viviendo ahora la mujer. Ahora, frente a eso, Tomás dice: he ahí que le inspiraré a ella para que se convierta en varón, para que ella misma se haga un espíritu viviente semejante a vosotros los varones, pues cada hembra se convierte en varón que entrará en el reino de los cielos. Pero continúa diciendo: cuando hagáis de los dos uno y hagáis el interior como el exterior y el exterior como el interior, lo de arriba como lo de abajo, y cuando establezcáis el varón con la hembra como una sola unidad, de tal modo que el hombre no sea masculino ni la mujer femenina, cuando establezcáis un ojo en el lugar de un ojo y una mano en lugar de una mano y un pie en el lugar de un pie y una imagen en lugar de una imagen, estaráis en el reino. Aquí está hablando entonces de la necesidad del equilibrio de las fuerzas contenidas en el varón y en la hembra, ¿no? Precisamente el desequilibrio que existe hoy en la humanidad, donde se ve el proceso del machismo. Sí, total. Y el tema del feminismo. En el caso de la iglesia, pues machista desde sus inicios, ¿no? Totalmente. Donde solamente son los hombres los que... Y no solo eso, sino también la violencia que se ha recrudecido aún más contra la mujer. Claro. Por lo menos en Oriente sabemos que muy pocas son las mujeres que acceden a unos medios de comunicación, a una educación, a unos espacios públicos, ¿verdad?, abiertos y de gran confluencia, ¿cierto? Y se le tiene como un ser inferior y mínimo. Como las mujeres de Afganistán, por ejemplo. Sabiendo correcto. Y sabiendo que el hombre, cuando se niega a la mujer, se niega a sí mismo. A sí mismo, porque la contiene. Correcto. Ahora, podríamos decir que estas crisis se ven de manera más evidente en Oriente, pero en nuestros países latinoamericanos el machismo es fuertísimo. Total, sobre todo como herencia de estas falsas religiones. Sí, totalmente. Es más, podemos verlo en los círculos de periferia que se forman a través de en las diferentes ciudades, donde existen situaciones subnormales de vida, donde la persona no alcanza a ver más allá de lo que le pueden dar sus medios o la educación que les puede brindar sus propios padres. Entonces ya se habla de un machismo, de un sometimiento a la mujer, de un orden de inferioridad frente a esta. Y es lo que ha llevado a las conductas aberrantes que observamos hoy en día. Totalmente. Cosa que nos da pie para hacer otro programa. Claro que sí. Bueno, tenemos desarrollando para el próximo programa
esta temática con relación a la mujer y cómo la mujer ha sido manipulada desde hace mucho tiempo. Sí. Manipulada, escúchese bien, estimados oyentes, por esa fuerza que en algún momento quiso que no supiéramos la verdad. Esa fuerza que siempre ha manipulado al ser humano en su inteligencia, en su razón, hasta en sus cuerpos, en su genética y una cantidad de situaciones que debemos descubrir. Alguien me decía y me preguntaba por qué era necesario descubrir estas cosas. ¿Por qué preocuparse por estas cosas? Y pues yo contestaba que no podemos tener claridad de pensamiento para descubrir la verdad si primero no sabemos hasta dónde hemos caído. Sí. Y además de eso, ¿qué originó esa caída? Sí. En la medida en que sepamos estas cositas, estimado oyente, usted que está ahí muy atento, de seguro podemos levantarnos en un nuevo pensamiento, un pensamiento más claro, Sí. Un pensamiento más lógico y siendo más inteligentes, vamos a tomar mejores y acertadas decisiones en nuestra vida cotidiana. Claro que sí. Porque el conocimiento, si no tiene aplicación en la vida diaria, vano es. Es importante que este tipo de programas no quede en la mente de nuestros oyentes, sino que genere una reflexión interna y que pueda llevarse, pueda transmutarse el conocimiento cuando me levanto, cuando voy al trabajo, cuando estoy en la oficina, cuando estoy en el bus, cuando estoy en la familia, y que él sea el que dirija, de acuerdo a la enseñanza, los pasos que voy dando. Claro, Nel. Y un ejemplo también para eso sería como el hijo que no sabe que es adoptado, ¿verdad? Y finalmente se entera de dicha cuestión. Comienza entonces, ¿qué? A darse en él un cuestionamiento. Y dice, entonces vine y entendí por qué yo actúo de esta forma, claro. Por qué mis características son estas. ¿Y qué comienza a hacer? Comienza a buscar su origen, comienza a buscar su ascendencia y comienza a buscar quién es mi padre, quién es mi madre. Y entonces comienza a entenderse a sí mismo, ¿cierto? Entonces, buen ejemplo. Sí. Me has dejado pensando. Comienza a entenderse a sí mismo y a saber cuáles son y por qué tienen no solo sus características físicas, sino espirituales. Y eso lo dice su procedencia. Excelente ejemplo. No lo había visto así. Bueno, muy buen ejemplo, porque esto es precisamente lo que tenemos que hacer hoy. Buscar esa verdad. Y ella nos hará libres. Sonia, muchas gracias. A ti, Nel, y a todos nuestros radioescuchas, espero que estén aquí en sintonía, no solamente los sábados, sino todos los días para que sigamos buscando y encontrando. Sí, en los diferentes programas de esta radio online. Tengan en cuenta, estimados oyentes, que esta información que ustedes escuchan debe ser pasada por el laboratorio más grande de comprobación del universo. Como dice un gran amigo mío, nuestra propia inteligencia. Así es. Además, lo que decimos aquí también va sujeto a otros programas que ya hemos realizado, que usted, si no los ha escuchado o no ha tenido la posibilidad de hacerlo, puede entrar entonces al blog. Tenemos un blog, la emisora tiene un blog, donde afortunadamente allí se muestran todos los programas grabados de los diferentes programas que tiene esta estación radial. Además, la programación que se sigue diariamente la podrá tener allí. Bueno, estimados oyentes, esperamos que esta emisión haya sido de su agrado, que le haya servido de herramientas para la comprensión de muchos de los asuntos que nos afligen. Les mandamos un fuerte abrazo de corazón a corazón y nos vemos dentro de 8 días. Recuerden que esta emisión se retransmite por diferido los martes a las 10 de la mañana. ¿Ok? Chao. Chao. Nos vemos. Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad.